cómo están ubicados. Este útero así en esta posición estaría en una posición de anteversión. ¿Por qué decimos que es anteversión? Porque el cuerpo uterino está como doblado mirando hacia la parte anterior del cuerpo, que sería en este caso la cara posterior de la vejiga. Y cuando está en retroversión es cuando este útero, en vez de estar doblado hacia adelante, está doblado hacia atrás y mira hacia la estructura del recto sigmoides o hacia la columna. Eso se llama retroversión. Ahora, lo importante aquí de esta posición es justamente de reconocer, es que dependiendo de eso uno puede hacer cierto tipo de manipulación, ¿no? Instrumental, intrauterina, colocar, qué sé yo, el histerómetro cuando queremos medir la dimensión de la cavidad uterina, vemos también para colocar un histeroscopio, etcétera, o para hacer cualquier otro tipo de intervención quirúrgica intrauterina a través de la técnica de histeroscopía, ¿no? Es muy importante conocer la posición del útero, ¿no? Obviamente esto uno lo va concientizando más cuando ustedes ya hagan su práctica, en este caso ya sería más en el internado, haciendo tacto, palpación bimanual de útero y anexos, y podrán darse cuenta de esta diferencia, pero es importante, digamos, que la tengamos clara, ¿no? Aquí está la vejiga, aquí está la sínfisis del pubis, etcétera, aquí está el recto sigmoide, y bueno, que termina, pues, obviamente ya en la contractura anal. Entonces, aquí también más o menos cómo sería el, digamos, se verían los órganos internos dentro de, ya del diseño de la pelvis. Bueno, en primer lugar tenemos los ovarios, ¿no? Que son los órganos sexuales primarios responsables de la producción de los ovocitos secundarios, que son los que realmente son los llamados óvulos, y también de la secreción endocrina de estrógenos, ¿no? Y de otras hormonas también. Generalmente son de color rosa grisáceo, algunos son blanquecinos, superficie irregular, y a partir de la pubertad, yo diría más de la menarquia, van a presentar unas pequeñas cicatrices ovulatorias, ¿no? Miren, de 2 por 3 por 1 centímetro. Son órganos retroperitoneales adheridos a la hoja posterior del ligamento ancho llamado fosita ovárica. Tienen como medios de fijación importantes el ligamento suspensorio, también llamado infundíbulo pélvico de Henle o lumbo ovárico. El ligamento propio del ovario o ligamento uterovárico o tubo ovárico, como también se le llama. Y bueno, y tenemos el mesovario, que no es un ligamento exactamente, pero es una dependencia anatómica del perineo que une el borde anterior con la cara posterior del ligamento ancho. Ahora, ¿cuál es la importancia, digamos, de reconocer estos dos ligamentos? Tiene mucho que ver con el hecho ya en la parte quirúrgica. Por ejemplo, si yo quiero hacer la histerectomía, quiero extirpar el útero de una mujer, sea por vía laparoscópica o por vía laparotomía, o sea, con cirugía abierta, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, que si yo quiero solamente hacer histerectomía, es decir, extirpar el útero, y quiero dejar los ovarios dentro de la cavidad pélvica, porque es una mujer joven, porque estoy sacando el útero, porque esa mujer, mientras la operaba la cesárea, hizo una hemorragia que no pudo ser controlada, porque tiene unos miomas gigantes, pero es una muchacha que tiene 30 años y yo necesito que obviamente evitar que llegue a la menopausia agresiva sacándole los ovarios, entonces yo debo cortar solamente el ligamento uterovárico o tubo ovárico, es decir, para tratar de dejar, para dejar los ovarios adentro. Pero si yo quiero sacar los ovarios, estoy operando a una mujer de 50 años con sangrado, que ya prácticamente estuvo ya con irregularidades menstruales, o veo que hay tumores que son ovarios de mal aspecto, y sabemos que la patología maligna de ovarios se presenta más en mujeres pasados los 50 años, entonces yo decido hacer una histerectomía abdominal total más salpingoferectomía bilateral. El ligamento que voy a cortar es el ligamento infundíbulo pélvico o ligamento de Henle, porque cortando este ligamento yo desprendo definitivamente los ovarios de la pelvis y los saco, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay que tener mucho cuidado y reconocer bien las estructuras? Porque a veces ha pasado, y yo lo he visto también, en formación, de que por un error o quizás por meter mal una pinza de Gine, etcétera, un plan, en vez de coger el ligamento, por decirlo así, solamente
el tubo ovárico se han ido muy abajo o han lesionado el infundíbulo pélvico y han tenido que cortarlo, ¿no? Porque una lesión son pedículos que no solamente tienen ligamentos, sino que son pedículos, hay vasculares, hay arterias, venas importantes ahí, entonces pueden provocar sangrado y hemorragia, ¿sí? Así que hay que tener claro esto de los ligamentos. Bueno, tienen también el aporte sanguíneo, viene de la arteria ovárica, rama directa de la aorta abdominal, que desciende al ovario por el ligamento suspensorio, y que a nivel del polo inferior se anastomosa con la arteria uterina. También su drenaje venoso, la vena ovárica izquierda, desemboca en la vena renal izquierda, la vena ovárica derecha en la vena cava inferior. El drenaje linfático se une a los de la trompa de Falopio y parte superior del útero y van a los ganglios preórticos y aórticos, y los nervios proceden básicamente de los ganglios mesentéricos superiores preaórticos y de troncos que van al riñón, ¿no? Y de ahí se originan otras ramas que acompañan a los vasos ováricos. Bueno, histológicamente están formados por un tejido fibroareolar, primero por el epitelio germinativo superficial, por la túnica albugínea, corteza, que sería la parte funcional del ovario, y la médula formada en parte por tejido conectivo laxo, que es la que contiene los vasos sanguíneos y linfáticos, así como nervios procedentes del hilio ovárico. Esto sería en la parte histológica, ¿no? Con respecto a las trompas de Falopio, son dos las trompas, están situados en el borde inferior del ligamento ancho o mesosalpinx, tienen como función transportar los óvulos desde el ovario, o sea, como por la captación de la fimbria, hacia la cavidad uterina, obviamente en su trayecto a través de su conducto, ¿no? Miden más o menos de 10 a 12 centímetros y constan de 4 porciones. Fimbrias, que serían la parte exterior, la parte, digamos, que comunica hacia la cavidad abdominal, la ampolla, el istmo y la porción intramural o intersticial, que es la que se introduce ya dentro de la estructura uterina, ¿no? Entonces, las fimbrias, la ampolla, el istmo y la porción intramural. A ver, joven José Arteaga. Dígame, doctora. A ver, dígame. ¿Dónde se realiza la fecundación? En la... ¿Qué parte de la trompa de Falopio? Los 2/3, si no es que... Está cerca, pero... A ver. En el tercio externo, doctor. Perfecto. ¿Quién dijo eso, el tercio externo? ¿Quién dijo? Yo, doctor, Alfonso Díaz. Ah, muy bien, claro. El tercio externo de las trompas de Falopio. Ahí es donde se realiza la fecundación. ¿Cuál es la importancia aquí de la trompa de Falopio también, ¿no? ¿Verdad? Es que también debe, de alguna forma, las mujeres, digamos, cuidar toda su parte de higiene femenina, etcétera, y si tienen problemas, por ejemplo, a nivel vaginal, con infecciones, peor si hay una infección de transmisión sexual, porque lamentablemente estos microorganismos que llegan a través de una infección, sea endógena o exógena, entran y pueden tranquilamente llegar a trompas de Falopio y contaminarla, provocando una salpingitis. Una salpingitis que puede provocar inflamación y a veces también cicatrices dentro de las trompas. Y por eso también, al haber una obstrucción, si es total, pues no va a haber fecundación, o sea, no va a haber paso del óvulo, no se van a encontrar con el espermatozoide, etc. Y la otra es que sea una obstrucción parcial, entonces se produce la fecundación en el tercio externo y el pequeño cigoto, en vez de poder avanzar hacia la cavidad uterina, se queda detenido y provoca lo que se llama un embarazo ectópico. Por eso es que la mayor parte de los embarazos ectópicos tubáricos o embarazos extrauterinos tubáricos, pues son ocasionadas por infecciones, a veces crónicas, de las trompas de Falopio, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, mantener en buen estado estas estructuras, ¿sí? La ampolla mide 5 centímetros y termina en un estrecho istmo, etcétera, que es más recto. Bueno, otra cosa, el orificio abdominal mide 3 milímetros de diámetro, ¿no? Por si acaso. Ahora, las funciones de la trompa de Falopio, ya vimos captar el óvulo expulsado por el ovario y que va
moviéndose pues a través de los cilios que tiene en su interior las trompas de falopio, ¿no? Que tienen ese movimiento de ir ayudando al arrastre del óvulo hacia el interior de la misma cavidad tubárica, ¿no? Nutrir al óvulo fecundado en su trayecto hacia la cavidad uterina. Con respecto a la irrigación, está irrigado por ramas terminales de la arteria uterina que irrigan la porción medial de las trompas, se unen también a la arteria ovárica y que irriga la porción lateral de la trompa, ¿no? Y el drenaje venoso también a través de venas homónimas. Ya, cuando se realiza, por ejemplo, un procedimiento que es la ligadura de trompas de falopio, ¿para qué se realiza la ligadura de trompas de falopio? Para controlar la fertilidad. Control de la fecundidad. O sea, hacemos una ligadura o también llamada salpingectomía parcial bilateral, ¿no? Entonces, normalmente cuando se hace la ligadura de las trompas de falopio, el ginecólogo, el cirujano ginecólogo, trata de coger solamente la trompa de falopio. Pero aquí abajo está el mesovario, y debajo. Y por ahí pues transcurren ramas de las arterias ováricas, que se unen también con las arterias uterinas, etc. En todo caso, en muchas ocasiones, sobre todo cuando están las mujeres, la ligadura se hace ya durante una cesárea, donde hay aumento de la vascularización, las venas están más dilatadas, o sea, todo está como más congestivo, propio de los cambios hormonales, del crecimiento que han tenido estos órganos por influjo hormonal. A veces cuando se hace la ligadura y lamentablemente están los vasos sanguíneos muy, muy pegados hacia el borde de la trompa, en el sitio. Uno cuando liga trata de buscar un sitio avascular. Es decir, que por transparencia ustedes no vean vaso, porque al pinchar puede ocasionar un hematoma y realmente hay que resolverlo rápido. Pero a veces cuando se corta demasiada cantidad de trompa, y a veces algunos colegas lo hacen también para asegurar que una mujer no vuelva a recanalizar las trompas de falopio. Porque cuando una mujer decide ligarse las trompas de falopio es porque definitivamente ya no quiere tener más hijos. Y eso hay que hacerle muy en claro. Las mujeres no se deben ligar pensando en que después, si quiero tener hijos, me voy a recanalizar. ¿Se puede? Sí se puede. Que no tiene éxito completo, por supuesto, no tiene éxito siempre porque lamentablemente de cada 10 mujeres que se han hecho una ligadura de trompas de falopio, más o menos un 50% en buenas manos o un 60%, si les hacen una reconstrucción de las trompas, podrían volver a quedar embarazadas. De lo contrario, la mayoría, o sea, el otro 40 o 50% no lo va a conseguir, ¿ya? Pero a veces pasa que cuando uno liga, y cuando ligas bastante tejido y coges muchos vasos, a veces un poquito se altera o se cortan vasos sanguíneos que a veces, no a veces, se transportan también. Recordemos que el ovario no solo produce óvulos, sino también hormonas. Y parece ser, según algunos estudios realizados, que podría ser una causa de que a veces mujeres que se ligan podrían tener de pronto una menopausia a una edad más temprana que de la normal, ¿ya? Por eso, de alguna forma, no se recomienda la ligadura de trompas en mujeres menores de 25 años. Una, porque puede cambiar la opinión, es decir, pueden tener después de 10 años, están 35 años de deseo reproductivo. Y otra, porque de pronto, si hay una mayor ligadura de vasos, podría eso también ocasionar un problema, digamos que de disminución de la producción, digamos, no de la producción, porque las hormonas se producen en un ovario que está funcionando, pero sí de la difusión de las hormonas y por lo tanto, digamos, adelantar un proceso ya de menopausia que debería ser dado ya a una edad entre los 48, 49 a 52 años, ¿sí? Entonces, cuando se hace la ligadura de las trompas, hay que tener, digamos que la prolijidad para hacerlo
lo mejor posible. No es de ligar por ligar. Ahora, hay algunos colegas que a veces les ha pasado que han ligado alguna ocasión y la mujer ha quedado nuevamente embarazada y les han hecho un tremendo problema. Ya en la siguiente, hasta la fimbria, o sea, van cortando un pedazo bastante grande. Pero bueno, eso ya queda a criterio del médico que está realizando la cirugía, ¿no? Pero siempre las cosas hay que hacerlas con criterio médico. Entonces, bueno, aquí vemos la imagen general de nuestro útero y las trompas, ¿no? Entonces, la siguiente estructura que vamos a ver es lo del útero, que como vemos es un órgano muscular, mucoso también, hueco, tiene cavidad. ¿De dónde venía la formación del útero? ¿De qué estructura embriológica? Del paramesonefros. ¿Del? Del paramesonefros. Conducto de Müller. A ver. Del paramesonefros. El paramesonefros o conducto de Müller, ¿no? De ahí viene la estructura. Entonces, ya hemos dicho que cualquier alteración genética, cualquier problema que haya afectado al pequeño embrión en las primeras, digamos, semanas de desarrollo, pues va a afectar también la formación de un útero así como debería verse, ¿no? Ya, entonces, en las características, el útero en sí es un órgano intrapélvico. Normalmente el útero, que mide más o menos de 7 centímetros, 8 por 5 por 2 a 3 centímetros de grosor, normalmente no debe ser palpado por fuera de la cavidad pélvica. Es decir, si yo tomo como referencia la sínfisis del pubis, el útero debería estar por detrás de la sínfisis, ¿no? Que hemos visto. Pero cuando nosotros palpamos el útero por fuera o es muy notorio, bueno, a veces aumenta, no a veces, en mujeres multíparas que han parido muchos hijos, sí se produce una hipertrofia de la fibra muscular y por lo tanto uno puede un poco sentir el útero al hacer una palpación de la zona del hipogastrio. Pero normalmente no se lo debe palpar, excepto en mujeres muy, pero muy delgaditas, en donde yo digo que prácticamente con la mano les llego hasta la columna. Entonces, en ese tipo de pacientes usted podría, pero normalmente no. Cuando yo voy un poco más a sentir por lo menos la dirección del cuerpo uterino, anteversión, retroversión, cuando hago la palpación bimanual de útero y anexos, ¿sí? Entonces, el útero se localiza, por tanto, en la pelvis verdadera, entre la vejiga por delante, el recto y el colon sigmoide por detrás, excepto en la gestación, donde se lo encuentra en la cavidad abdominal. Ya sabemos que no importa si el útero está en anteversión o está en retroversión, cuando ya se desarrolla el feto y va creciendo el útero obviamente se va a anteriorizar, ¿no? Anteriorizar, por eso es que las gestaciones son todo para adelante. Bueno, tiene un ángulo entre su cuerpo y el cuello, anteflexión, y forma un ángulo de 100 a 110 grados con la vagina, que es anteversión, y la mayoría de los úteros se considera que están en anteversión, o otros lo llaman anteversión, flexión por lo que se dobla, ¿no? Bueno, el útero tiene 3 porciones, el cuerpo uterino, el istmo, que es la parte estrecha, y el cuello o cervix también, ¿no? Y está formado por 3 capas histológicamente, el perimetrio, el miometrio y el endometrio, ¿no? El perimetrio que está con la serosa peritoneal. Bueno, el cuerpo uterino tiene consistencia elástica, tiene 2 caras, que están en relación con los órganos con los que se relaciona, es la anterior inferior o fascias vesicales y posterior superior o fascias intestinales, ¿no? En los bordes derecho e izquierdo se insertan con el ligamento ancho y en la parte superior se desembocan las trompas de falopio. También tiene unos llamados, algunos le llaman los cuernos, que son la parte más superior, ¿verdad? A los lados, en el fondo uterino. El fondo uterino es la porción superior del cuerpo uterino, que mide 5 centímetros en su parte más ancha, se dirige hacia adelante y hacia arriba, y el istmo en la parte más estrecha. Con respecto al cuello uterino, mide de 2 a 3 centímetros, tiene estructura hueca, tiene 2 orificios, el orificio cervical externo, que obviamente está en contacto con la vagina, y el orificio cervical interno, ¿no? Lo que sí, cuando veamos patologías de cuello, el cuello, siendo parte del útero, tiene una connotación especial y uno le dedica mucho más tiempo al estudio exactamente del cuello, porque el cuello
al tener una zona llamada zona de transformación, donde hay un cambio del epitelio cilíndrico columnar al epitelio escamoso, es se llama zona escamo-columnar también por eso, es el sitio favorito para el asentamiento del virus del HPV, ¿no? Del papiloma. Entonces, al ser sitio favorito, pues definitivamente tiene una importancia dramática. Por ejemplo, hoy día lamentablemente, nosotros ya retomamos, yo ya estoy en el Hospital Pulso, estamos solamente ahorita 2 consultorios, y mi colega me comentaba con mucha pena que hoy vio 2 mujeres, porque esto de la pandemia hizo que muchas mujeres no vayan a los hospitales, aunque sea hacerse atender, y para cómo nosotros cerramos, pero bueno, fueron 2 meses y medio. Ya con cánceres de cuello. ¿Cuántos años tenía? La una tenía 40 años y la otra tenía 38. Y han estado con tratamientos bastante negativos más bien. A la una le habían estado por un sangrado anormal dándole una hormona que se llama progilutón. Y a la otra, pues, mala evaluación. Entonces, por eso es importante tener clara estos conceptos, ¿no? Para que por lo menos, si yo no sé, busco la opinión de alguien que sepa. Y sí, pero no debo cometer iatrogenia, ¿no? Porque por esa pobre chica que con un cáncer de cuello, haberle estado dando progilutón pensando que va a corregir un sangrado uterino anormal, sin ni siquiera de pronto haberle visto con un espéculo el cuello uterino, realmente eso nunca debió haber pasado, ¿no? Entonces, por eso es importante. Bueno, tiene la porción vaginal que se protruye hacia la vagina. Alrededor de esta porción se localiza el fornix, que es un surco localizado entre las paredes de la vagina y el centro. El fornix o fondos de saco vaginal, ¿ya? Que normalmente uno los debe palpar y cuando están ocupados uno puede presumir que hay algún tumor, un quiste o alguna masa ocupativa. Bueno, asimismo el útero tiene medios de fijación. Ya tenemos el peritoneo, digamos, que recubre la cara superior de la vejiga, ¿ya? Y se va hacia atrás este peritoneo y se refleja sobre la pared anterior del útero, ¿no? A nivel de la unión con el istmo, con el cuerpo, y luego pasa arriba y hacia adelante, recubriendo la superficie inferior o vesical del cuerpo uterino, formando el fondo de saco vesico-uterino, que es lo que uno tiene que replegar hacia abajo cuando va a hacer una incisión en el útero, por ejemplo, en el caso de una cesárea, ¿no? Después pasa hacia abajo y hacia atrás, recubriendo la cara anterior del recto, formando el fondo o recto uterino, ¿ya? También tenemos el mesometrio o ligamentos anchos que resultan de la unión de las hojas peritoneales que recubren la superficie vesical e intestinal del útero, y están incluidas las trompas uterinas, el ligamento redondo y el ligamento suspensorio del ovario. Están las zonas llamadas parametrios, que es el tejido conectivo muscular liso entre ambas hojas del peritoneo, siendo agosto en la parte superior del ligamento ancho. Bueno, otros medios de fijación, el mesosalpinx, los ligamentos redondos, ligamentos fibrosos también, que comienzan en los bordes laterales del útero, cruzan los vasos ilíacos externos, ligamentos inguinales, entran al anillo inguinal interno y al conducto inguinal, ¿no? Estos ligamentos redondos se tienen que cortar, son los primeritos que cortamos cuando vamos a hacer una histerectomía, como para soltar el útero, ¿no? Para dejarlo un poquito más movible, ¿no? Así vamos poco a poco haciendo los pasos de la histerectomía. Luego tenemos los ligamentos cardinales o ligamento lateral del cuello uterino o ligamento de McEnroe. Todos estos son nombres del mismo ligamento. Ese sí es un ligamento bastante grueso. Es una fascia endopélvica dependiente de la hoja anterior del ligamento ancho que rodea la vagina y el cervix, que termina insertándose en la aponeurosis profunda de los músculos elevadores del ano. Tenemos otros ligamentos también, que son los uterosacros. Esos están en la parte posterior del útero. En cambio, son tejido endopélvico dependiente de la hoja posterior del ligamento ancho, ¿ya? Esos también se cortan cuando hacemos histerectomía, sobre todo en mujeres relativamente jóvenes que los tienen muy bien marcados. Ya a veces en mujeres mayores prácticamente es una cosa bastante insignificante. Y bueno, hay otros ligamentos peritoneales, ligamentos falsos, etcétera, que están ahí, pero que no son verdaderamente ligamentos, o sea, en un sentido estricto de sostén. Bueno, en decir
Aquí pues los principales medios de fijación están dados por la pelvis ósea y el suelo de la pelvis, donde está descansando el útero, descansando sobre la vejiga y el recto, pero sin apoyarse directamente en ellos. Es muy importante también la resistencia del suelo pélvico para que el útero se mantenga en su cavidad intrapélvica, ¿no? Dependiendo en mayor grado de la integridad del núcleo fibroso del periné, que puede alterarse con desgarros, laceraciones o iatrogenes, ¿no? Ya les dije, esto veremos más cuando veamos de prolapso genital. Bueno, histológicamente el útero tiene el endometrio, que es la mucosa uterina, conformada por un epitelio columnar parcialmente ciliado, el miometrio, que es la capa muscular, fibra muscular lisa, y el perimetrio, que es consiste en el tejido peritoneal. Está irrigado pues, por las arterias uterinas, y también por las ramas de la arteria, y por las arterias ováricas, drenaje venoso por tributarias de las venas ilíacas, linfáticos, etc. Y la inervación principalmente del plexo útero-vaginal cercano al cuello uterino y se comunica hacia arriba con los plexos simpáticos pélvicos. También recibe fibras parasimpáticas de los nervios S2 y S4 a través de los nervios espláncnicos. Esto es con respecto a la estructura uterina. Y con respecto a los genitales externos, bueno, tenemos la zona de la vulva, bueno, que tiene el monte de Venus, la zona del clítoris, el meato uretral. Esta zona le llaman vestíbulo, ¿no? Como forma de almendra. Los labios menores, los labios mayores, las carúnculas himeniales, o el himen si estuviera cerrado, y el orificio vaginal. Bueno, la vulva es el nombre que se da a todas las estructuras visibles en el exterior, desde el pubis hasta la zona del perineo. Ya. Normalmente esta zona debe tener más o menos unos 3-4 centímetros entre el borde de la vagina y el inicio del orificio anal. Lamentablemente a veces, sea por defectos de nacimiento o la mayor parte por problemas de desgarros o de episiotomías muy traumáticas o por una mala sutura que hacemos sobre todo cuando comenzamos, no arreglamos bien esto puede quedar muy corto. ¿Cuál es el riesgo de tener un periné demasiado corto? Es justamente que como aquí está el área del orificio anal, las bacterias que normalmente pasan en esta área, como el Escherichia coli, tienden a subir o a introducirse más fácilmente en el área vaginal, ¿no? O, obviamente, inclusive a través de las relaciones sexuales y también inflaman o provocan infecciones a nivel de las vías urinarias, ¿no? Entonces, siempre que uno ve un acortamiento, sea, les dije, por laceraciones, desgarros, etcétera, de esta zona, la mayor parte de las mujeres vienen quejándose de infecciones urinarias o infecciones genitales a repetición. Son un poco difíciles de controlar porque anatómicamente es complejo. En algunas ocasiones habrá que hacer alguna plastia o reparación de esta área para tratar de darle un mejor aspecto y mejor funcionalidad cuando esto es muy corto. Bueno, tenemos los labios mayores, que son repliegues cutáneos laterales sobrelevados gruesos de color oscuro, tienen folículos pilosos y tienen glándulas sebáceas. ¿Qué vale su función? Proteger el resto de órganos y una función erótica. Tenemos los labios menores, llamados también ninfas, son más de aspecto rosado, están en la parte interior, no tienen folículos pilosos, tienen glándulas sebáceas y también sudoríparas. Y son muy vascularizados. Arriba se unen para formar el capuchón del clítoris, que es como el prepucio del hombre, y los inferiores se unen para formar la horquilla perianal. Función también protectora, de lubricación y de excitación. El clítoris, que es la estructura, digamos, erótica de la mujer por excelencia, tiene de 6 a 8 milímetros de longitud, 2.5 en erección, homólogo del pene masculino, muy vascularizada, muy inervada, y su función principal es la excitación sexual. El meato urinario, ya que está justamente localizado debajo del clítoris, un orificio redondeado de 3 a 4 milímetros de diámetro, situado en la línea media, que es la abertura de la vejiga urinaria.
La vagina, que es un tubo membranoso muscular que comunica la vulva con el útero, situado entre la vejiga urinaria y el recto, mide de 8 a 11 centímetros y forma un ángulo de 90 grados con el útero. Tiene una pared anterior, una pared posterior y las caras laterales. Unos hablan en cambio de la pared superior, de la pared inferior, pero técnicamente es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la función? Bueno, obviamente ser el conducto a través del cual sale el flujo menstrual. Es parte del canal del parto, sirve para el contacto coital vaginal y para la absorción de fármacos. La vagina, por tener una gran cantidad, o mejor dicho, una gran cantidad de vasos y una gran vascularización, se vuelve digamos, un órgano importante para la absorción de medicamentos a través de la vagina. Y no hablo solamente de los óvulos, porque los óvulos no es que se absorben realmente, porque quizás una mínima parte, porque tienen otro tipo de consistencia o de galénica. Pero sí, por ejemplo, cuando usamos progesterona micronizada, como la llamada Geslutin, Progendo, Trogestan, bueno, progesterona micronizada, que se puede utilizar tanto por vía oral como por vía vaginal para evitar la amenaza de aborto, por ejemplo, o para hacer tratamientos hormonales de progesterona en mujeres que, por ejemplo, tienen intolerancia oral o tomando las pastillas de progesterona por vía oral, les produce indigestión, ¿no? Entonces, por eso utilizamos la vía vaginal. También en la vía vaginal su capacidad de absorción ha sido usada para poner elementos anticonceptivos como el anillo vaginal o Nuvarin, ¿no? Hay otra marca ahora que ha salido al mercado que se coloca en el fondo de la vagina y en forma paulatina. Este anillo es una combinación de estrógenos sintéticos con una progestina, se absorbe en forma paulatina durante 3 semanas seguidas, haciendo el efecto anticonceptivo, ¿no? Es un método, el anillo vaginal, muy popular en España y en algunas regiones de Europa. Aquí lo están volviendo en estos momentos a reintroducir nuevamente, porque al inicio, hace 10 años que se promocionó, no pegó mucho. Parece que la mujer latina, y sobre todo creo la ecuatoriana, no comulgaba mucho con lo del anillo vaginal. Entonces, aparte que era un poco caro, y por último también tenía que mantenerse en refrigeración. Entonces, como que se dañaba y no pegó en nuestro medio. Pero ahora han sacado otra forma, después de 10 años, más amigable en el sentido de que se puede mantener sin problemas dentro de o sea, guardado sin problemas, ¿ya? Entonces no se daña. Antes tenía que estar en refrigeración. Así que eso también lo veremos cuando veamos métodos anticonceptivos, ¿no? Pero para eso sirve esto de la absorción de fármacos que tiene la mucosa vaginal. Tenemos el himen, que ya sabemos que es una membrana delgadita de tejido conectivo avascular. El himen no está de vasos sanguíneos, por eso es que cuando las chicas son vírgenes y sangran, y hay una tradición de algunas culturas antiguas de ver que haya sangrado en la primera noche y hasta muestran esas sábanas, ¿no? En esas culturas medias, creo que gitanas y otras más. En realidad, ese sangramiento se produce porque aparte del desgarramiento que hace la membrana himenial, pues puede lacerar la zona de donde parte, ¿no? ¿Verdad? De la mucosa vaginal, y esa sí está vascularizada, ¿sí? Obviamente, no generalmente, debe tener un orificio, y cuando este orificio no está, pues va a provocar lo que se llama un himen imperforado con complicaciones por acumulación de sangre dentro de la cavidad vaginal, o si es mucho y no se atiende a tiempo, acumula sangre en la cavidad uterina, forma un hematometra, se va a las trompas de falopio y bueno, y provocamos un caos completo, ¿no? Así es, ¿no? Y obviamente va a variar la forma del orificio, los puntitos, de acuerdo, ya lo vemos en semiología. El vestíbulo es lo que le dice la forma como de almendra, donde encontramos básicamente el orificio uretral, el orificio vaginal y estos puntitos que representan los sitios donde deben estar las glándulas de Bartholin. Las otras estructuras de la vulva, las glándulas de Bartholin, que son 2, están ubicados a nivel de la zona 5 y de la zona 7. ¿Cuál es la función? Eliminar una secreción mucosa que se ubica la vagina en el momento del contacto sexual, ¿no? ¿Verdad? Ayuda a la lubricación vaginal.
Pero lamentablemente cuando una de estas glándulas o las dos, estos pequeñísimos conductos se obstruyen por infecciones de transmisión sexual, por cualquier daño, inclusive cuando hagan episiotomía, entonces se tapan y estas glándulas empiezan a crecer formando los llamados quistes de la glándula de Bartolín. Y a veces se infectan y forman los abscesos de la glándula de Bartolín, muy dolorosos, las chicas no pueden ni caminar y ahí uno tiene que cortar con bisturí y sacar todo el pus, ¿ya? Cuando se forman quistes grandes, no queda más que hacer la extirpación del quiste, pero lamentablemente ahí va a disminuir la lubricación de en el momento de la relación y tendrán que ayudarse pues con otros lubricantes. Y bueno, y la zona del perineo que ya sabemos que este pequeño tejido fibroso que está aquí, ¿no? Ok. Bueno, eso en términos generales sobre el aparato reproductor femenino interno y externo. Ustedes lo pueden ver bien, eso, hay mucho material, etcétera, etcétera, pero es importante tener de base estas generalidades, porque cuando hablamos de patología vulvar, patología vaginal, cervical, tenemos que volver a recordar la anatomía y la estructura histológica de estos órganos, ¿sí? ¿Alguna pregunta de este tema? Yo tengo una pregunta. Dígame. Usted dijo que la zona del periné es de alrededor de unos 3 a 4 centímetros, pero no entendí en qué circunstancias es cuando hay menos longitud y es lo que hace que es el